Buenas tardes. Buenas tardes, vamos a conversar hoy con Ricardo González Vigil, uno de los vallejistas más reputados, que de hecho en 2019 ha publicado una nueva edición crítica de todos los poemas de Vallejo, que yo diría que es la última publicación monumental que procura pues, abarcar la totalidad de Vallejo, ¿no? Que es una gran hazaña. Y bueno, ahí pues están reunidas una serie de cotejos, ¿no? Un aparato también de variantes, lecturas, comentarios ya un poco más personales del propio Vallejo, y además toda una vida pues de lectura, ¿no? de Vallejo. Entonces en esta ocasión vamos a hablar de Vallejo por conmemorar el centenario de la publicación de Trilce, que ya se avecina, ¿no? Pero seguramente en una ocasión futura tendremos oportunidad para hablar sobre otros grandes poetas del Perú, como Eguren, como Eyelson, como Belli, que usted también ha comentado, o de narradores también excelentes, ¿no? como Churata, como Arguedas, como Zabaleta, a quienes usted también ha dedicado mucho de su estudio. Pero lo dejaremos pues para una ocasión futura. Quería empezar por una pregunta bastante simple, que usted ha dicho que lo mejor de Vallejo está en poemas humanos, ¿cierto? Con esto se ha referido también a la inclusión de España parte de mí este cáliz, según lo decidió la viuda Georgette en la edición de 1939. Claro, yo lo que me refiero es que ese último lenguaje que crea Vallejo, que yo lo relaciono con la dialéctica, el intento de que el mundo sea dialéctico, que es una creación posterior a Trilce, viene a ser, creo, incluso más notable que Trilce, que ya es genial, ¿no? Entonces, cuando digo poemas humanos, también digo España, ¿no? O sea, si ustedes la nueva edición crítica, todavía ese conjunto de España aparte de ese cáliz me parece más la cumbre, ¿no? O sea, como si poemas humanos sin España es extraordinario, creo que España es todavía el momento cenital de la música. O sea, España sería la cúspide. La cúspide. Y usted lo ve como crítico ya dentro, digamos, de todo ese último conjunto de poemas póstumos y no como una cosa separada según quizás lo habría querido Vallejo al numerar los poemas, ¿no? No, para mí es un conjunto separado. O sea, yo no digo poemas humanos, sino poemas humanos y de España. Pero, o sea, es la etapa final de Vallejo la que yo prefiero. Pero dentro de esa etapa, incluso España, me parece el poemario más universal, que tiene más riqueza de la obra de Vallejo. De acuerdo. Bien, ahora sí, para pasar a algunos poemas ya en particular. Con frecuencia se ha dicho que Trilce 61 es el más legible de los poemas de Trilce, ya pasando particularmente a Trilce, ya que estamos celebrando el centenario de la publicación. Y en su edición crítica de todos los poemas de Vallejo, usted ha dicho lo siguiente, que este es uno de los más cristalinos poemas de Trilce, a tono con que pertenece al ciclo familiar, el menos hermético del libro. Bien, entonces dos preguntas a raíz de ese comentario. La primera, ¿por qué en Vallejo lo familiar nos resulta más accesible? Y la segunda es si ha usado el término cristalino para no simplificar una supuesta legibilidad de Vallejo que podría esconder más bien enredos aún no descubiertos. Bueno, yo creo que el hermetismo del lenguaje de Trilce, hablando en términos generales, ¿no? Se vuelve más denso en la medida que recoge elementos más angustiados del poeta y está más vinculado con una especie de sentimiento de culpa, y eso hace que, sobre todo los poemas que recoge la experiencia erótica, sexual, sentimental que tuvo con Otilia Villanueva, y la ruptura y la posibilidad de que Otilia haya quedado embarazada, de tener un hijo, le genera en él, junto con que se ha visto obligado a romper, a liberarse, no querer casarse,
genera en él un sentimiento tremendo de angustia, ¿no? Entonces el lenguaje mismo recoge la oscuridad misma que tiene Vallejo, el inconsciente. En cambio, los poemas más afirmativos, más claros, bueno, también lo de la cárcel, por ejemplo, de otro modo la reclusión, el tema de la cárcel genera también bastante hermetismo, ¿no? Como dice en el poema 1, y también su preocupación por los pobres y la raza indígena del Perú. Recuerda que el libro se iba a llamar Cráneo de Bronce, aludiendo a la raza indígena, y de la César Perú. Produce un poema como que muchos consideran el más hermético, que es el 25, el de Alfa Alfiles, que se puede leer como la explotación de la gente indígena, también es sumamente hermético. En cambio, él había venido elaborando desde los heraldos negros una especie de evangelio del amor humano para derrotar a la muerte, que tenía como ejemplo máximo su familia. En el caso de los heraldos negros no hay un predominio de la madre, está compartido con el padre. Recuerda el Caje Fiebre y sobre todo en Nereida, ahí son los dos padres que encarnan esa abnegación, el amor que puede ser lo que derrota a la muerte. La muerte de la madre hace que en Trilce la figura del padre esté, digamos, no con la importancia y sea la madre la que focaliza esta idea, como él dice en el poema que dice que va a visitar la tumba de la madre en 65, dice que está plasmando una fórmula de amor, con el amor de la madre, que es sacar una fórmula para llenar todos los huecos de este suelo. Entonces, como la parte luminosa, la utopía del amor de Vallejo, cómo derrotar a los heraldos negros que le mandan la muerte, ya venía cuajando desde las canciones de hogar de los heraldos negros. Esto está de alguna manera más ya, por decirlo así, más maduro en su necesidad expresiva, y a pesar de que el sentimiento de orfandad, que él lo amplía, no lo hace una orfandad solo biológica, sino la situación del hombre, a pesar de que obviamente se vincula con la muerte de la madre en un primer término, y eso la angustia y lo hace sufrir, de todos modos el aspecto luminoso predomina sobre el negativo, y no hay tanto sentimiento de culpa. Entonces eso le hace que pueda hablar, me parece, porque Vallejo es muy vivencial, muy genuino, habla con un lenguaje más legible, digamos, ¿no? Cuidado, ¿no? Aparentemente, porque siempre Vallejo es complejo. Pero yo diría que es eso, que su utopía de la familia es la parte muy luminosa del libro, frente a la idea de reclusión, orfandad, angustia, y el contenido de liberación que tiene el libro, de querer romper todas las ataduras estéticas, poéticas, la concepción del hombre, la lógica, ¿no? Pues, yo tengo una lectura de conjunto, entonces yo lo explico de esa manera, y empleo el término cristalino como dando a entender que es, como tú decías, más legible, pero estoy también remitiendo a una de las mayores poéticas del libro, que es este cristal, ¿no? Aguarda ser bebido, comido, ¿no? O sea, es pan no venido todavía, ¿no? Que también estoy remitiendo al conocedor a que el lenguaje de Vallejo quiere ser como una especie de comunión, bebida y comida, que para gente que sepa captar lo nuevo, para gente que pueda representar ese ideal que tiene Vallejo, ¿no? Que lo simboliza con una nueva visión del hombre, una nueva visión de la estética, ¿no? También hay poemas que juntan la imagen con el tema del amor. Uno de los poemas más cristalinos del libro es el 51, que parece que estuviera hablando a la amada, mentira, calla, como niños que juegan, ¿no? Es un sentimiento de infancia. Bueno, yo te diría eso como a la pregunta, ¿no? Bueno, entre los varios temas que han cruzado por lo que acaba de decir
que han sido muchos. Yo quiero rescatar dos, que son algunos de los que había preparado para las preguntas de hoy. Uno es precisamente, ¿no?, la tortura, ¿no?, que siente Vallejo pensando, pues, en el posible embarazo, ¿no?, de Pilia Villanueva, ¿no?, y que le lleva a escribir poemas justamente como Trilce 5, ¿no? Entonces, sobre 5, yo vi, porque más bien justamente me llama la atención que en los últimos meses yo le he escuchado con frecuencia citar y comentar con mucho entusiasmo Trilce 5. Y ahí, como ha dicho usted, vemos la inconformidad o el reclamo, la queja de Vallejo ante la naturaleza reproductiva del hombre, un lamento además por el placer obstaculizado, terminado abruptamente, ¿no?, por la tortura, de la culpa por este posible embarazo, y además no solo por ese hecho particular, sino por la misma realidad biológica del sexo. Y además usted ha rescatado la compleja numerología que atraviesa el poema, no solo en esa secuencia que va del 1 al 2 y del 2 al 0, que es la nueva apertura, sino además la dimensión gráfica que tiene esta numerología, ¿no?, donde el 1 y el 0 pues tienen una connotación especial. Genitales, los genitales. Exactamente, ¿no?, los genitales masculino y femenino respectivamente. Entonces, Trilce 5 ha sido siempre uno de sus poemas favoritos, o piensa que está en un momento de su vida quizás en el que presta particular atención a este poema, o es porque ha descubierto más especialmente hace poco el sentido especial que puede tener Trilce 5? No, siempre ha sido uno de los poemas favoritos. Si tuve la antigua edición crítica, la que saqué con el Banco de Crédito, pero en esa época yo le daba mucha importancia porque sentía que es uno de los textos que mejor apoyan la lectura que propuso Juan Larrea, de que Trilce es a partir de 3, que él hace un juego, así como de 2 viene Dulce, de 3 viene Trilce. Yo sentía que eso que después Vallejo, conversando con Glorieta al final de su vida, en el Carmelo, dice: yo buscaba la dialéctica sin saberlo, incluyendo la 1 o 2 y la posibilidad de una situación nueva que engendra otro 1, ¿no?, el juego de la dialéctica. Entonces yo lo vinculaba mucho porque me parecía que uno de los que mejor apoyaba esa visión que tiende a la dialéctica, ¿no? Pero si tuve la nueva edición crítica, le he agregado lecturas porque me pareció descubrir el nombre de Otilia en Dicotiledón, cosa que nadie ha dicho. Sentía Otiledón, ¿por qué escoge esa metáfora vegetal, ¿no?, para hablar del grupo sexual? Entonces he releído varios aspectos y he visto más claro respecto a la actividad sexual. Yo ya lo veía desde un comienzo. Vallejo, en una línea que reivindica el cuerpo, reivindica lo biológico, eso ya lo he visto en mis primeros libros. Vallejo considera que hay una pureza de animales, dice incluso en escalas, que lo instintivo, lo biológico es puro, ¿no? Veía, por ejemplo, siempre le da mucha importancia al poema 74, un día tan rico el año pasado que ya no sé qué hacer con él, como que el sexo no debe ser reprimido. Entonces, esa función de liberar la actividad sexual de la represión social, ¿no? Pero ahora yo le agrego más claro, me doy cuenta que encima Vallejo descubre que lo biológico es otra forma de alienación, porque te vuelve sujeto, ¿no?, de una reproducción de la especie, ¿no?, algo que está más allá de tus proyectos individuales. Entonces, junto con la censura social, que él quiere liberar al cuerpo, el cuerpo es limpio, repara que también lo biológico puede ser otra forma de enajenar su libertad. Y eso lo he visto más claro en esta nueva edición crítica. Entonces, en pocos textos se ve con más claridad eso que en Trilce 5, ¿no?
no de Izun, etcétera, ¿no? Pero de ahí pasa a que por razones sentimentales la pareja necesita engendrar, ¿no? O sea, Vallejo es muy complejo porque a la vez que se revela siente, pero comprende que la pareja sentimentalmente va a terminar teniendo hijos, ¿no? O sea, va a terminar aceptando. Hay un poema humano que yo cito donde un hombre está mirando a una mujer y se lanza con el deseo de poseerla, y el poema dice que hay un niño que quiere nacer que está haciendo que el hombre se lance sobre la mujer, o sea, como que lo usa como un medio de aparecer, ¿no? Entonces Vallejo, eso no se ha dicho suficientemente, yo lo digo más en los últimos trabajos. También siente que lo biológico puede ser, no solo ya ve la parte limpia, hay que reivindicar lo fisiológico, sino lo fisiológico también puede ser, como dice, una malla, algo que te envuelve, una trampa. No quieren ni amor ni malla, es una trampa, etc. Yo precisamente le preguntaba por Trilce 5 porque leyendo esta nueva edición crítica tuve la impresión de que había redescubierto nuevas dimensiones, claro, en varios poemas, ¿ah? Claro, y que amplían el sentido del poema tremendamente. En varios poemas. Vallejo siempre es una invitación a releerlo, ¿no? Y además que han aparecido más libros con los cuales dialogo, hago discusiones, por eso hice una nueva edición, no solo porque hay nuevos poemas, hay nuevo material de variantes, ¿no? Aparte porque había que aclarar más. Pero en esta parte donde comenta ese desmembramiento de las palabras en mi cotidiano, ahí inclusive señala que queda al final como palabra suelta, quizás don, ¿no? Y que además quedan sueltas las letras C y E, ¿no? Que de César. Pero tuve la impresión cuando leí esa parte del comentario que usted mismo sentía que quizás estaba estirando demasiado la lectura de este poema, que era interesantísimo, ¿no? El análisis de esta palabra, que sin duda Vallejo además la pone en el primer verso, pero tiene algo especial, ¿no? Está muy pensado ahí detrás. Pero sí tuve la impresión de que ahí avanzaba a tientas, ¿no? Como quien camina a oscuras, como corre siempre con Vallejo, ¿no? Al leer a Vallejo, pero especialmente con este verso que creo que era muy desafiante, ¿no? Y que quizás por eso era que usted lo comentaba en ese tono. No, una mezcla de que estaba deslumbrado, porque no lo había leído así. Haciendo la nueva edición crítica, recién lo vi. Y yo enseñaba a Vallejo años y años, pero nunca había visto el Otil de Otilia. Lo vi cuando estaba haciendo. Era quizás la novedad para mí, ¿no? Pero además porque a mí no me gusta pontificar. O sea, yo te ofrezco como una posibilidad, ¿no? O sea, quizá el tono es que no quiero decir es así, sino que me parece como cuando uno lee Joyce o como cuando uno lee Dante, que genial, siempre puede sacar, entonces de repente el lector piensa que tú estás exagerando, porque varias veces usted cree, me han dicho varias veces cuando enseño que Vallejo se daba cuenta, porque si me daba cuenta, mejor le digo, pero lo escribía de modo intuitivo. De repente no era cerebralmente consciente, pero ahí estaba, ¿no? Entonces, yo sí creo en esa lectura, pero no la quiero imponer. Es como cuando hago las posibles lecturas de la palabra Trilce, la que me convence más es la de Larrea, pero yo construyo una propia que digo que también puede funcionar, que sea C-tril de cetrino, ¿no? Por la raza de bronce, la raza cetrina. Entonces yo la digo como una cosa que creo que es factible, ¿no? Pero respetando el carácter polifónico de la lectura, no creo que sea ni la única, como pasa con Joy, ¿no? Ni tampoco que tenga que estar el lector de mi edición completamente de acuerdo. De repente eso le va a generar una discusión conmigo, ¿no? Eso es un tono que no quiere ser, que no quiero pontificar, ¿no? Que es una abrir. Pero yo sí creo que he descubierto. En todo caso, lo que sí estoy absolutamente seguro es que la metida Otilia. Quizá todas las otras letras se podía discutir, ¿no? Llevar al detalle. Pero me di cuenta, ahí estaba. Dicho sea de paso, qué coincidencia que este año, bueno, quizás no coincidencia, ¿no? Sino el producto pues de lo histórico, infiltrándose ahí en lo literario,
se cumple también este año el centenario de la publicación de Ulises de Joyce. Así es, que es una maravilla. Me parece que en diciembre, ¿no es cierto? No, el 2 de febrero de Febrero. 1922, el día del cumpleaños, se la dieron el día de su cumpleaños. Y 2 del 22. Y bueno, qué curioso, ¿no? Qué curiosa esa coincidencia, ¿no? En diciembre, perdón, creo que es el centenario de Eliot, ¿no es cierto? De la publicación de Waste. Bueno, te soy sincero, no me interesa tanto a mí, para mí. El otro fenómeno para mí es porque muere Proust. Claro, también. Para mí la cumbre, ¿no? Y produce su amigo Gomorra, ¿no? Su amigo Gomorra y muere. Interesante también. Mira, para mí son los techos, ¿no? Ya estoy bien Eliot. Este año son todos los centenarios, ¿no? Estoy bien Eliot. Este año son todos los centenarios. Bueno, de los poetas grandes, de los no tan grandes y bueno, también en el Perú también tenemos varios aniversarios, ¿no? Claro. Este año, ¿no? Claro, es un año, es el año admirable. Yo tengo todo un artículo. Y bueno, como una pequeña pregunta ahí que se ha introducido en el momento, ¿no? Me parece que quizás la actividad que se ha hecho por recordar, ¿no es cierto?, todas estas publicaciones, todos estos hitos históricos. Bueno, ahora he visto que se ha publicado, ¿no? Nuevamente la historia de Garabombo el Invisible, ¿no? De Scorza, que digamos también ha sido un esfuerzo, ¿no? Pero son esfuerzos aislados, no ha habido pues digamos un gran momento pues yo esperaba pues que quizás, bueno, no esperaba, ¿no? Tenía la esperanza, quizás infundada, de que el centenario de Trilce iba a ser algo así pues como el homenaje a Góngora que hizo la generación del 27, ¿no? Una cosa así, pero no ha pasado pues nada cercanamente parecido y sí creo que ha sido insuficiente, ¿no? Lo que se ha hecho por todos estos poetas, y es que hay tantos que uno no sabe por dónde empezar, pero sí viendo también las actividades, ¿no? Que ha habido, no solo aquí en la feria, ¿no? Sino en general, quiero decir, y además tomando en cuenta que el año pasado ha sido pues el bicentenario, ¿no? de la independencia del Perú. Sí creo que se ha hecho poco, ¿no? por la literatura, especialmente por la literatura peruana. No sé si tiene esa misma impresión. En general, el marco del bicentenario no tiene el nivel que debía tener, si uno lo compara con la generación del centenario, que es la de Vallejo, que es la de Raúl Porra, Jorge Basadre, Churaca, Mariate, Orrego. Es apabullante lo que fue entre el año 21 y 24, pero del siglo pasado, ¿no? Y muy por debajo, ¿no? Entonces estoy de acuerdo, hay una situación de marasmo, de corrupción, de desmantelamiento, que no es solo peruano, es a escala mundial, ¿no? Que hace que también, pero además yo creo una gran diferencia pues con el homenaje a Góngora. A Vallejo no hay que reivindicarlo, ¿no? Hay una gran diferencia. No se puede comparar a Góngora, había que colocarlo entre los grandes poetas del siglo de oro, que algunos lo restaban. En cambio con Vallejo no hay esa necesidad, entonces no tiene un carácter de pugna, de lucha, ¿no? O sea, felizmente Trilce ya se impuso hace tiempo, ¿no? No solo Trilce, Vallejo se impuso hace tiempo, ¿no? No cabe duda que es un autor central de la poesía del siglo XX, ¿no? En parte también, quizás, no sé en qué medida esto es una cuestión política, creo que en cierta medida, pero no del todo, el hecho de que en esa época pues los escritores, incluyendo por supuesto los poetas, dentro de ese término escritores, estaban muy unidos, ¿no? Había mucha correspondencia, etcétera. Yo veía la correspondencia de Vallejo más a detalle, ahora que está trabajándolo más a fondo, y veía pues que la cantidad de amigos que eran también excelentes artistas, y todos estaban muy unidos, ¿no? De una u otra manera. Y ahora más bien los poetas están muy aislados. No, incluso la red de Mariate, no sé si viste antes de la pandemia, el Perú hizo en la Feria Arco de Madrid una muestra de Mariate que quedaron sorprendidos porque no hay otro ejemplo, en lengua española de alguien que en los años 20 tienda redes mundiales como hace Amauta. Entonces desde el Perú y con todas las limitaciones que tenía Mariate, ¿no? O sea, es un momento extraordinario, cuando también se ha tomado conciencia de la importancia del grupo Orcopata, de Puno. Bueno, dentro de eso pues la cumbre poética de Vallejo, ¿no? Y yo creo además, mira, bastante estoy exponiendo algo que tampoco. Me parece que Trilce es una respuesta justo al centenario de la independencia, ¿no?
porque Vallejo está en la cárcel y ese momento que está en la cárcel, él da forma ya bastante al libro, reescribe lo que venía escribiendo, hace poemas nuevos, sale de la cárcel a comienzos del 21 y le dice, ya tengo un libro nuevo, ¿no? Va a pedir un poco, sale el 22, pero allí el libro ya está a fines del 20, comienzos del 21, y desde la cárcel gana un concurso literario en Trujillo, que es un canto a la independencia, porque en Trujillo se celebró el 20, en Martín de Corretal. Entonces yo cada vez veo más que no veo poner su cara, es un grito de libertad, de una independencia que todavía no existe, es un grito de libertad, ¿no? ¿Quién hace tanta bulla? Entonces, hay un deseo de liberar de la estética, la ética, todo. Entonces yo creo que por eso iba a ser con lo de bronce, César Perú, y lo publica en primavera, poco después de que han coronado a Chocano, ¿no? O sea, yo creo que hay un contexto en el cual el eje del libro es la libertad, liberarse. Y eso dice en la carta a Orrego, he sido libre como nunca, ¿no? Todo un himno de la libertad de la carta que le escribe a su no solo amigo, mentor, de alguna manera la había dirigido su vida, ¿no? Y además está la ironía, ¿no? La ironía de Vallejo preso injustamente, pensando en la independencia. Y hace que Trilce se publique en la cárcel de Lima. Y tiene un cuento en escala que se llama Liberación, donde cuenta cómo el personaje de ficción está yendo a la imprenta a ver un libro que escucha a los presos. Esto obviamente como visitaba, publicaban Trilce. No se ha leído suficientemente ese sustrato de lectura que tiene que ver con el contexto del centenario de la independencia que Vallejo está aludiendo de modo muy connotativo, ¿no? Definitivamente hemos quedado chicos, ¿no? Al lado de la generación del centenario. Ni hablar, no hay un historiador como Basadre, no hay un poeta como Vallejo, no hay un grupo como el Grupo Copata, no hay un animador político-cultural como Mariátegui. Es verdad. Bueno, volviendo a Trilce, ¿no? Porque quería comentar un par de poemas más, a ver si nos alcanza el tiempo también. Sobre la apertura y el cierre de Trilce, porque los poemas 1 y 77 abren y cierran el poemario, y usted ha sostenido en su edición crítica que el hermetismo de Trilce 1 consiste, aquí cito, en llevar a extremos inauditos el epígrafe pues, de los heraldos negros, que ya habíamos visto antes, y que según su edición crítica esa sería la clave, ¿no? Que está en Trilce 1 para entender la totalidad del poemario. Y es claro además que Vallejo al momento de ordenar y numerar los poemas escoge perfectamente, no deja nada de la disposición del texto al azar, ¿no? Desde el punto de vista poético, y que por eso es que coloca Trilce 1, es el texto que corresponde a Trilce 1 en la posición inicial del libro. Sin embargo, en su comentario de Trilce 77, usted menciona las dos interpretaciones que hace Ferrari y prefiere la primera, ¿no? O sea que Vallejo rememora en el 77 una tempestad serrana, en lugar de la segunda interpretación que ofrece Ferrari, que es uno de sus viajes a su arrecife o archipiélago natal. Y explica el motivo por el que prefiere esa primera interpretación. Dice, porque lo que importa en el texto no es la descripción climatológica de un paisaje determinado, sino una graduación de lo más torrencial hacia lo más seco y árido. Entonces yo quisiera prolongar esas ideas un poco más allá de esos comentarios que usted ya realizó y preguntarle por qué cree que Vallejo en Trilce 77, es decir, al final de Trilce, en el cierre de Trilce, regresa al paisaje inicial de las Islas Guaneras de Uno, ¿no? En ese retorno a la costa, más allá, digamos, del hecho mismo de que cierra el poemario circularmente, ¿no? Regresando al inicio, ¿no? Más allá de eso, ¿y qué importancia podría conferirle eso a un poema como Trilce 25, donde también aparecen las Islas Guaneras? Importancia de las investigaciones para conocer el comportamiento ahí sin duda yo he aprovechado
cosas que me sugirieron la lectura de Eduardo Nil Silva, algunas de Julio Ortega, otras del poeta José Serna, digo, porque son temas, hay deudas ahí que he contraído, pero yo he tratado de elaborarlo porque por ejemplo, yo creo que lo más importante que hay en Trilce, uno para mí, es que utiliza metafóricamente Vallejo el problema que si tú escribes dentro de una vanguardia tan radical, no te va a entender nadie. Si rompes el lenguaje y creas un lenguaje nuevo, nadie te entiende. Pero si sigues escribiendo, como la mayoría, por ejemplo, como la poesía que celebran en ese momento, escribes como si estuviera dentro del continente. Entonces yo creo que ahí viene la imagen. Recuerda que dice península, la península Paracel. La península es algo que casi es una isla, pero tiene todavía contacto con el continente. Y por eso Vallejo dice en la línea del equilibrio, la línea mortal. Entonces para mí el tema de Vallejo es cómo digo algo completamente nuevo, pero cuidándome de que de alguna manera, aunque demore, recuerda que yo decía, he escrito para que durante 200 años los críticos traten de ir descubriendo el libro, ¿no? Va a tomar por lo menos 200 años. Entonces, como si tú dijeras, he escrito algo completamente novedoso, pero no tan novedoso que no puedan entenderlo. El equilibrio. Una imagen, o sea, como una península. No es isla por completo, sino está las islas que van quedando, pero presentadas como península. Y él lo compara con la defecación, el momento que va a botar, va a botar las heces como que están saliendo, ¿no? O sea, esa originalidad de Vallejo, entonces se queda ahí parado y tiene que cortarle el equilibrio. Y déjenme tranquilo, testar, ¿no? Dejar mi testimonio, hacer que mi cerebro trabaje. Entonces yo creo que el libro se abre con una conciencia de Vallejo de lograr el equilibrio en cosas tan difíciles, la línea mortal, corriendo el riesgo, ¿no? Por eso también siempre le dice en la carta Orrego, he tratado de no caer en el libertinaje, que ha sido tan difícil liberarme, pero cuidándome de que no se pierda el ritmo, que no se pierda. Entonces, yo creo que esa es la función principal de Trilce 1. En cambio, 77 es producido todo el libro. Vallejo toma conciencia que lo que ha hecho es simplemente limpiar el terreno para lo que escribirá después, que va a ser Poemas Humanos de España. O sea, Trilce para él es un interín, un intermedio liberador, se libera y se queda como algo tan inédito que es como una cosa que todavía no tiene mar, o sea que es un juego de palabras, ¿no? Porque si no hay mar, ¿cómo sabes qué es costa? Una costa que debe tener el mar, que lo va a engendrar la lluvia que va a caer. La lluvia va a ir formando los ríos, va a ir formando el mar. Como en eso Julio Ortega estoy completamente de acuerdo. El último poema abre la etapa que sigue, no cierra el libro, sino que abre. Y por eso José Serna dice, normalmente en la antigüedad al comienzo tú ponías canta musa, él termina diciendo canta lluvia, porque lo que viene, ¿no? Lo que va a venir es lo que le importa. Y tiene miedo de que esta sequía dure mucho tiempo, como que le costó encontrar el lenguaje de Poemas Humanos. Escribe relativamente mucho menos poesía, bueno, o sea, y durante un tiempo todavía escribe poemas que, yo lo digo en mi edición, son en realidad una secuela de Trilce todavía, no sale el lenguaje, hasta que va a lograr espléndidamente a fines de los años 20 comenzar a darle forma a este lenguaje dialéctico, ¿no? Pero entonces es sumamente original, me parece, ¿no? Aparte de impresionante que compare el poema como producto de la digestión de la existencia y como un guano que botas, o sea, aparentemente algo sucio pero que es tan valioso como un guano, pero no lo compara con el excremento humano, sino con un excremento valioso. Entonces lo que está botando, pero debe lograr un equilibrio. Y de otro lado sabe que te está diciendo honestamente que esto que he escrito para él no es la meta. Esto ha sido solamente prepararse para lo que va a venir. Gracias. Interesantísimo. Esa es mi lectura, si se quiere, sintetizándola. Yo siento que eso hay, ¿no? Entonces,
se está preparando. Por eso es sumamente de vanguardia. No hay cosa más vanguardista que tú digas que estás anunciando lo que va a venir. O sea, solamente es el anticipo y él mismo se va a sentir sacudido por lo que venga. Él mismo va a ser el primero. Y semejante es esa imagen que vemos en Trilce 1, que es tan dura, ¿no? De la defecación, semejante a la de Trilce 20, me parece que es, ¿no? Donde empieza el ras de batiente nata, blindada de piedra ideal, pues apenas acerco el uno al uno para no caer, ahí ya no está defecando, sino está orinando, ¿no? Está orinando, y es la A, prisión. La chirota gata, la A que está orinando, las piernas abiertas. Y escucha además las braguetas, ¿no? de los otros presos. Bueno, me avisan que ya nos hemos quedado sin tiempo, realmente tenía tantas cosas, ¿no? para comentar ahora, pero ojalá pues en una ocasión ¿Pero te has futura. servido un poco? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Muchas gracias. Sabes que Muchas Vallejo gracias es por el diálogo. interminable. Nunca acabaríamos. Quedaríamos aquí hasta la otra feria del 2023. Toda mi vida leo y enseño Vallejo y siempre estoy ahí, ¿no? Y siempre me apasiona. Bien, muchas gracias entonces.